Señoras y señores, intelectual, periodista, pero lo vamos a conversar, porque tiene una noción del periodismo y no se mete en los líos de los periodistas. No. Loco lindo o loco de atar, también lo vamos a tratar de descifrar en esta charla. Con ustedes, Jorge Asís. ¿Qué hace, Turco? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo hago para estar a la altura de tu presentación? No sé, loco lindo, loco de atar. No, nada de eso. ¿Qué sos vos? Definite. Yo soy, me llamo Jorge Asís. Profesional de la palabra. Así me presento y así estoy en el portal. Mi territorio es la palabra. Y las ideas. ¿Cómo te sentís vos definido como periodista en el mundo del periodismo actual? Un periodismo artesanal. Un periodismo artesanal con editorial, con información. Soy un periodista antiguo. No leo los diarios o miro televisión y le doy consejos a la humanidad. No. Soy antiguo en esto, tengo muchos off the record, estoy mucho por los cafés, o no en los cafés ahora por la cuestión de la notoriedad, tanto en cafés no ando, sí en algunos hoteles de alrededor, y también tengo el proyecto de tener una oficinita porque no puedo andar con tanta gente. Y el off the record, el periodismo antiguo, el periodismo, sí, digamos. El periodismo, sí. ¿Te ocupa un tiempo establecido? Decís, Sí. de tal hora a tal hora No, hago de periodista, eso no, o van saliendo las cosas. Eso sale, vos sabés que sale. Vos tenés tus contactos, pero bueno, yo trato de tener mis fuentes. Te digo porque sobra el periodismo de tipos que le dicen al mundo cómo tiene que ser. No es lo mío. Yo trato de ir a la información y a partir de la información, ahí viene la interpretación. Tratar de ir reconstruyendo lo que es, Pero por aparentemente supuesto, por lo menos. Supuesto. Y ya no tengo más fantasías. No. ¿De qué tipo? No tengo fantasías en el sentido de, qué sé yo, de cómo tiene que ser el mundo, cómo tiene que ser la realidad. Hablo con la gente y trato de interpretar el momento. Este momento, por ejemplo. Ahora, ese periodismo artesanal, ¿cómo se combina? Porque vos sos un intelectual, vos sos un escritor, Sí. vos sos un novelista, Sí. que en sus novelas juega el ensayo también, porque registra la realidad y la confronta con ideas, Me interesa con mucho contradicciones. la problemática del poder, que en muchos aspectos lo podés hacer en el periodismo. Hay, por ejemplo, en este momento yo siento la necesidad, me parece que, por ejemplo, el kirchnerismo, el último tramo de la política argentina, en los últimos 25 años de la política argentina, son para la novela. Solamente se pueden abordar bien desde la novela. Kirchner es un personaje monumental que hubiera fascinado al Gabriel García Márquez, a Valle Inclán, al Roa Basto, porque fue el último tipo que tuvo una construcción de poder. ¿Estás reescribiendo el kirchnerismo desde Kirchner? Trato, Porque venís insinuando que Kirchner es de novela. Parece que estuvieras vendiéndome la próxima. Es que casi como que te la vendo. La política en la Argentina tiene mucho que ver con literatura. Hay problemáticas del interior de la Argentina, temas de poder del interior de la Argentina que son para la novela. Que vos en una nota periodística podés contar algo, pero para los personajes, para ir al fondo de los personajes, hay una novela mía que se llama Hombre de Gris, no sé si la conoces, Sí. que fue la primera de una serie de novelas políticas, que están todos los temas que me interesan de la política, el poder, el mantenimiento de poder, El armado de estructuras de la poder. traición, la conservación del poder a partir de la certeza y la sospecha de que nadie tiene que crecer. Todos esos manejos que se hacen desde el poder, eso se explica desde la literatura. Y vos, el kirchnerismo, ¿cómo haces para explicarlo a quien sea? Si yo te lo pongo a un fiscal en una excavadora
en medio de la nada, en Santa Cruz, seguido por 2000 mobileros periodistas del barro tuyo, mientras tratan de desenterrar billetes de 500 euros de algún lado. Eso no lo podés explicar desde el periodismo. Desde el periodismo se te puede agotar con 3 líneas. Y eso es literatura y eso es algo casi fantástico. ¿Pero porque eso era ficción o porque...? Porque se entrelaza la ficción con lo que es. Pero como personaje me parece que lo más interesante... Al punto de que mucha gente queda convencida de que abajo de esos terrenos había monumentos de billetes de 500 euros. Para la literatura, vos para el periodismo tenés que contar qué es lo que pasó. Para la literatura eso es un punto de partida, para que pase lo que a vos como novelista te parece que pudo haber pasado. ¿Entendés? Pero la Argentina tiene, por muchísimas cuestiones, es una de las realidades políticas más literarias. Arranco por un lado, por un frente intelectual o algo así, porque tiene actualidad y porque de golpe empezaron a salir desde las piedras los anteriores o antiguos referentes de Carta Abierta. Horacio González la semana pasada con esto de revalorizar la guerrilla de los 70, Ricardo Forster hace pocas horas con el tema de revalorizar 678. ¿Cómo respetás a los intelectuales de Carta Abierta? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Horacio González es un intelectual de primer orden. Es un intelectual y es un pensador de la política y de la cultura. Eso que dijo, esa frase suelta en un reportaje de la agencia Paco Urondo, es irrisorio y menor comparado con todo lo que se escribió en la primera década del 2000 de todo lo que tenía que ver, que aludía a la guerrilla. ¿Entendés? Pasa que acá hubo un cambio de gobierno, un cambio casi de estética. Pero esto, vos lo leías hace 7, 8 años y era... Pasaba de largo. Nada. Y aparte, los que se alarman por lo que dijo, yo puedo decirte cosas que pueden ser más alarmantes. Yo me siento orgulloso de mi generación, ¿entendés? Pese a que tuve disidencias políticas con todos los muchachos que estuvieron, que yo perfectamente pude, a mí me salvó, yo no estuve con esos muchachos porque yo estuve en el Partido Comunista. Y yo cuando tenía 20 y pico de años y estaba en el Partido Comunista, en aquel momento podía haberme tentado quizás con cualquier otra alternativa, como tuve tantos amigos que se tentaron por otra alternativa, que se pudieron haber equivocado. Los testigos de mi primer casamiento, grandes amigos, los 2 desaparecidos. Y yo sería un canalla si te dijera que los tengo que tomar simplemente como equivocados. Son tipos que se jugaron por lo que verdaderamente creían. Y tenían, viste, una utopía que... Yo felizmente, como estaba en el Partido Comunista en aquel momento, los trataba hasta con cierto paternalismo porque los miraba como precipitados, pequeños burgueses, Ahora, con todas estas cuestiones, pero como parte del no es nada para que alarme tanto, ¿no? No, pero yo tengo una visión no igual porque generacionalmente tenemos unas pequeñas diferencias de alguna década, digamos, pero... yo creo que no se puede analizar con las categorías ni las realidades del presente lo que fue la historia, su contexto y lo que generacionalmente pasaba en los 70. Vos, años 70, y llegaba a una reunión y la pregunta era, ¿te analizabas? ¿Con quién te analizabas? ¿Y dónde militabas? Y si estabas calzado o no estabas calzado. Y si estabas calzado o no estabas calzado. Y para levantarte una mina tenías que saber de muchísimas cuestiones. ¿Entendés? Cambió todo, por supuesto. Ahora, mi coincidencia biográfica tuvo que ver con ese entusiasmo. Está. Ahora, ¿a quién le habla Horacio González hoy, aparte de la agencia Paco Urondo, diciendo revalorizar la guerrilla de los 70 cuando hay un candidato a presidente en el peronismo puesto por
Cristina Fernández de Kirchner, que parece que no quiere tener demasiado que ver con esas cosas. Te diría que es una distracción de su parte, porque él estaba hablando para un medio como la agencia Medio Paco militante. Urondo, el mismo nombre de Paco Urondo, quien, ¿vos te crees que alguien recuerda alguno de los grandes poemas que escribió Paco Urondo? Como, qué sé yo, la amistad, lo mejor de la poesía. Yo como me inicié con la poesía, yo conozco la poesía de Paco Urondo. Hoy hablar de Paco Urondo es hablar de aquel Paco Urondo que tuvo ese final, ¿no es cierto? Ahora, él, en una entrevista, ¿qué es lo que pasa hoy? Que como todo se levanta y todo adquiere una trascendencia, no hay hoy medios que sean más importantes que otros. La única revolución que triunfó es la revolución de los medios de comunicación. Todos los intentos revolucionarios fueron para el demonio. Lo único que funcionó fue esto. Estamos hablando de una época a la que alude Horacio González y aludo yo, y vos recordás que ni siquiera existía el fax. ¿Vos te podés imaginar lo que hubiera hecho Perón en el exilio con todos estos aparatos? Con Twitter. Lo que hubiera sido la guerrilla, lo que hubiera sido la represión incluso, con todos estos elementos, es casi un fenómeno para la literatura. Y vos imaginate lo que eran los contactos, lo que eran esas citas de contactos. Son cosas que son inimaginables con el mundo de hoy, ¿entendés? Es la prehistoria. Argentina todavía tiene presos del otro bando que son presos de la prehistoria, de antes que existiera todo esto que modificó todo, ¿no? Una de las cosas que poetizaba Paco Urondo era la palabra como arma. Pasa que él, aparte de la palabra como arma, tenía el arma en la cintura. Pero la palabra no es un arma. Sí, pero aquel era otro momento histórico. Pero digo hoy, porque hoy la palabra se usa demoledoramente. Sí, yo como profesional de la palabra te digo que la palabra hoy es riesgosa, hay que saber utilizarla. Y de pronto, una palabra de más, expresada en cualquier entrevista de un cable de pueblo, que a vos te parece que esto no va a tener tanta gravedad, no es una entrevista que estás haciendo, qué sé yo, con Bloomberg, no. Y todo eso se registra, salta y la reacción se viene. Para mí lo que dijo él no es para merecer tanta alarma, ¿no? A mí lo que me llama la atención de lo que dijo Horacio González es las variopintas diferencias que va a tener que enfrentar en su eventual presidencia, porque todavía no ganó, Alberto Fernández, donde ahí tenés intelectuales con mucha potencia ideológica y experiencia hasta combativa, tenés movimientos sociales, tenés sindicatos tradicionales, tenés el peronismo, un masismo no sé qué, tenés gobernadores que cada cual juega su partido, tenés toda una serie de corporaciones y sectores. ¿Vos le ves uña de guitarrero a Alberto Fernández para conducir eso en un esquema de poder? Porque por otra parte, vos, en lo que vos decías de lo que te fascina de la construcción del poder y cómo describías lo que te interesa, el poder, la traición, la construcción, la pulsión de permanencia y qué sé yo, lo que te interesa mucho es el peronismo, digamos, porque todo eso define el peronismo. Pero Alberto, vos que lo conociste y hasta confrontaste, te diría en su momento, con Alberto, jefe de gabinete de Kirchner, ¿le ves uña de guitarrero para amalgamar eso? Sí, yo creo que acá el tema, más que por Alberto Fernández, pasa por la doctora, ¿entendés? La doctora, yo digo que tuvo una genialidad táctica para lo que puede ser una patología estratégica, ¿entendés? A ver. Claro, pues la genialidad táctica es la comprensión de su momento histórico. Por supuesto, ella le lleva, se van a enojar mucho con lo que te digo, le lleva un cementerio de ventaja a casi todos sus contemporáneos en materia política. Ella es muy hábil.
Como dirigente político, como cuadro como político, cuadro político, como le gusta muy, decir a ella. Muy, yo te digo porque un cementerio, se puede decir campo de ventaja, ¿no? Digo, un cementerio con la memoria de todos los muertos que están enterrados. Ella sabe que tiene que estar ella para mantener sus votos, ¿no es cierto? Pero no puede ser ella, y tiene que designar a otro. El dedo heroico, el dedo hegemónico, decisivo, es el de ella. Y me parece que eligió bien. Elige a alguien que la mera elección es de por sí una autocrítica. Hay un mensaje hacia el centro y simultáneamente todo aquello que le pueden reclamar y criticar a ella, se lo dijo ya el elegido Alberto Fernández después del 2008. Casi todo lo que se le puede reprochar, ya se lo reprochó este muchacho. El gran problema estratégico que tiene es con todos aquellos que avalaron todo lo que hizo el cristinismo a partir del 2008 hasta el 2015. ¿Entendés? Porque es una jugada muy hábil, pero bueno, hay muchas otras cosas que ocurrieron y que hay gente que la bancó. Bueno, pero ahí estaba la Cámpora como fuerza orgánica, digamos, y todas sus distintas versiones, y los intelectuales de carta abierta casi como unos escribanos ideológicos de cada medida o cada paso que daba. Profesores, intelectuales, importantes, pero no creo que tuvieran algún peso político. La Cámpora era otra cosa. La Cámpora fue una creación inicial de Néstor Kirchner, que no salió la primera vez, que terminó en esa cosa disparatada que fue el Compromiso K, pero la creación de la Cámpora es de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. La Cámpora, que hoy son muchachos de 40 años, yo no irónicamente digo la agencia de colocaciones, la Cámpora, me parece que está mitificado hasta la preocupación que produce en gente bastante desinformada de qué es lo que pueden llegar a hacer estos muchachos. Creo que se van a recluir en la provincia de Buenos Aires, inicialmente. Guado de Pedro tendrá algún lugar ministerial. Me parece que en un principio la doctora se va a quedar en el Congreso, tendrá algún derecho a veto, posiblemente pida por alguien, pida muy poco. Es demasiado inteligente para saber que lo tiene que dejar gobernar al otro. El problema es que... De algún modo lo va a tener que blindar, no va a ser conflictiva, decís vos. No creo que sea conflictiva, y me parece que ahí está la otra presencia del más profesional de la política que está en ese frente, que es Sergio Massa, que también te diría es un proyecto de político bastante interesante y literario seguramente en algún momento, pero que también ahí le pone, si vos querés... ¿Qué es para vos más un mini Néstor? Un grado, no, debe ser de los políticos que yo conozco el que mejor conocimiento tiene del Estado. Hay muchos tipos que llegan a algún lugar y no tienen la menor idea de cómo funciona la botonera, qué es lo que puede tener. Ahora, el problema más grave es con lo que se van a encontrar estos muchachos. ¿Entendés? Y yo, esa frase que ustedes también recogieron en Perfil y que pegó tanto cuando yo digo, Macri ya fracasó, córrase, deje fracasar a otro, que fracase también Alberto. Y es porque no es una visión pesimista ni desesperanzada, es una evaluación que tiene que ver con la realidad con la que se van a topar y qué es lo que piensan hacer con esa realidad. Si, digamos, tu gran objetivo es hacer un pacto, y te digo tortitas negras. Ahora, ¿a vos que te gusta? Ya era viejo eso en el 70. A vos que te gusta la literatura y tratás de terminar resolviéndolo todo por ese lado, de Menem se decía, este payaso no dura 4 minutos. Claro, claro.
De Kirchner se decía con el 22% de los votos, escribió Escribano, dijo, chao, este es un gobierno que pasa. Vos lo comparás a Alberto con los líos que se le vienen y toda esa ebullición que tiene alrededor y decís que fracase. No, yo no digo que fracase. No. Pronosticás de alguna manera. Veo que como viene... No hablo de tus deseos, hablo de tus Veo pronósticos. que como viene, si lo que quiere hacer es un pacto, es una aspirina eso. El pacto social. Ese pacto social ya era viejo en los 70, era viejo cuando lo intentó hacer Helbar con Ruch y en vida de Perón incluso, ¿no es cierto? Eso es nada. Se va a encontrar con un endeudamiento, que es un endeudamiento político e ideológico. No es solamente plata lo que debes. Es una plata que se le dio a alguien para que ganara la elección, pero sobre todo porque participaba de una misma visión del mundo que tenía el que te la daba. Es muy vos decís que preocupante vos estás diciendo que el fondo se abrió a la Argentina para financiar la Por reelección de supuesto. Macri. Fue para ayudarlo a Macri. Hoy, en el fondo, la evaluación, te la van a decir, le dimos 50.000 palos a este y ni siquiera ganó la elección. Y le dimos 50.000 palos que tiene que pagar el otro, ¿no es cierto? Que tiene que pagar el otro, pero con el otro no vamos a tener la condescendencia que teníamos con aquel que aparentemente era nuestro. ¿Entendés? Acá tenés que evaluar algo. A lo mejor le va mal a Bolsonaro, seguramente le va a ir mal con el tiempo a Bolsonaro. A Trump también tiene muchísimos problemas, pero ellos tienen una alianza de hierro hoy. Brasil y Estados Unidos. Y ellos tienen la malísima información y peor evaluación de creer que la doctora es bolivariana. ¿Entendés? Creer que la doctora es bolivariana es no entender absolutamente ¿Lo nada. creen o necesitan creerlo? Mirá, Quieren tal creerlo. vez Lo necesitan creerlo, porque novelan. acá no hay grises para ellos. Digamos, en la decadencia de este occidente no existe la menor posibilidad de atenuar nada, de alternar nada, ninguna interpretación mediana. Cuando dice Alberto, con el tema Venezuela, vamos a seguir mejor el camino de López Obrador, es no entender lo que pasa. Porque si vos decís, nuestro camino es seguir la idea de López Obrador, te van a decir, para nosotros es un enemigo. Por eso te digo que el endeudamiento hoy es ideológico, es político. Es plata y compromiso político. Es plata y compromiso político, vos lo dijiste, es exactamente eso. Ahora, vos decís, ya fracasó Macri. Toda la hondanada esta del sí se puede, con el triunfo en Mendoza del domingo pasado de Suárez y Cornejo. Sí. ¿No le queda ninguna chance ¿A quién? a Macri? No, olvídate. Acá todos se sorprenden porque, todos pensaban que tenían, los que están en ese espacio, que tenía por lo menos 4 años por delante casi asegurados. Ojo, lo que te digo con mucho respeto a Sergio Denis y como admirador de Sergio Denis, pero lo que yo te digo es que Macri fue a las PASO con la misma inocencia con que Sergio Denis fue a dar ese show en Tucumán. ¿Entendés? Contento, malo el escenario. Se partió la cabeza. ¿Qué pasó con Macri? Macri va a las PASO con un Marcos Peña que le decía que perdemos por 1 punto, con un Duhovne que le decía hay síntomas de recuperación de la economía. Y cualquiera que le dijera algo distinto era un mala onda. Y fue así a las PASO y ahí se terminó todo. El triunfo de Cornejo es el triunfo de Cornejo. Cornejo va a poder disputar el rol de jefe de la oposición junto con Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, juntos los dos, él asociado a Lustó, o sea, al Cotino Siglia, y Pichetto. Ajá. Y Pichetto, que hoy Pichetto
es el personaje más claro del Frente Cambiemos. Es muy curioso, yo lo comparo con Alcibíades, el mito de Alcibíades, que era aquel estratega de Atenas que sorprende a los atenienses cuando viene al mando de las tropas de Esparta, ¿no? Yo escribía y decía los otros días que por ahora el único milagro de Cambiemos se llama Unión Cívica Radical, con Morales, con Cornejo, con Corrientes y con alguna otra cosa. Y vos me estás diciendo que Cornejo está en el juego que viene para esta novedad, ¿no? Porque de acá lo que parece que sale es una oposición a Alberto de algún modo orgánica. En la Argentina existe la purificación del fracaso. El fracaso purifica, ¿entendés? Uno se purifica con el fracaso del que te sucede. ¿Entendés? Así, todos, de pronto, el fracaso podía haber sido cualquiera y con el tiempo vienen nuevos fracasos y hace que los fracasos anteriores pasen al lugar, si vos querés, del mito. Estos muchachos van a cabalgar sobre las vulnerabilidades que va a tener este frente. Si vos me decís, ¿qué es lo que hay que hacer? Es lo más polémico que te puedo decir, para que esto no vaya directamente a una situación de no retorno, y tenés que impactar, tenés que modificar, tenés que cambiar. Es una utopía, tenés que hacer cosas que no tienen nada que ver con tu ideología. Y quien puede hacerlas y quien puede llevarlas adelante es quien tiene el poder hoy, que es la doctora. ¿Entendés? ¿Qué es lo que se puede hacer hoy? Me van a matar todos, pero lo único que se puede hacer hoy es neomenemismo. Si vos querés, para generar al menos un shock, y yo no te hablo de lluvia de inversiones, yo te hablo de las inversiones que hay acá. En todas las casas seguramente hay plata, ¿entendés? En todas esas casas que hay plata debe haber 300.000 millones de dólares de tipos que están aterrados, que cada vez que cierran la puerta no saben qué hacer. Vos aquí tenés que hacer un mix, tenés que hacer entre el poder político que te puede deparar el peronismo y las reformas que solamente de pico hablan los neoliberales o liberales. En el estado en que está la Argentina, sea fundamentalista, trotskista, marxista, radical, peronista, que te emociones con el discurso de Máximo Kirchner, tenés el boleto picado. ¿Entendés? Acá tenés que hacer reformas que nadie se atreve a hacer y que son imposibles de hacer y que solamente se pueden llevar adelante desde el peronismo. Y si vos tenés peso político y decisión. Menem perdió 2 años. No te dan hoy 2 años y menos en este estado que está la Argentina. Si vos me decís, ¿qué es lo que yo haría en lo inmediato? Por lo menos para generar un poco un shock. Y yo sinceramente trataría de brindarles confianza a todos los argentinos que tienen... A esos 300.000 millones en el colchón. Que están acá, que están acá. Y no te hablo de reforma laboral, todas esas cosas que piden. Reforma laboral en todo caso cuando la economía te empieza a crecer un poco. Para la inflación. Habilita el uso del dólar como moneda de cambio también en la Argentina. Tenés que hacer medidas de urgencia en un momento de urgencia, de una situación muy delicada, que no te lo van a decir. Pero, por ejemplo, una mujer como la doctora... No te lo van a decir ahora. No sé si ahora. Te lo van a decir después. Yo creo que no pueden perder un día. No creo que pueden perder un día. Creo que un tipo como, y según mi información probablemente mala, como digo, un tipo como Alberto Fernández está preocupado por la sidra de fin de año. ¿Entendés? Porque, digamos, esto se ha manejado con una irresponsabilidad total. No solamente no vas a tener reservas, no solamente va a ser muy difícil conseguir crédito,
a los que les debes es una deuda ideológica y política que no va a hacerte ninguna facilidad para cobrártela. Vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a la parte final de la nota. Ya estamos de vuelta. Seguimos entonces con Jorge Asís. Jorge, vos que lo novelás todo, una novela que se está abriendo o reabriendo es la de la justicia. Sí. El Consejo de la Magistratura habilitó investigar a Bonadío. ¿Qué viene ahí? ¿Macri preso? Mira, Macri tiene 90 causas. De las 90 causas hay 5 o 6 delicadas. Cuando perdés el poder, las 90 son delicadas. Eso no te voy a teorizar vos al respecto, porque, bueno, vos sabés que yo con el tema de la justicia soy muy cuidadoso, yo no me atrevo, sinceramente, a cuestionar ninguna sentencia, ni siquiera soy abogado. A mí si me decís, como muchos colegas que salieron a masacrar a la Corte por el último fallo, le digo, mirá, sinceramente, hubo 15 gobernadores que hicieron ese reclamo. Me parece que alguna razón el reclamo jurídica, por la retención del claro, IVA. que alguna razón jurídica tienen. Yo desde una columna salir a masacrar a la Corte, por eso me parece una tontería. Creo, y vamos a la información, cae la doctrina Irurzun. Cae la doctrina Irurzun, yo puse en alguna nota como alguna braga contra un paredón en la década del 60. Cae esa doctrina, es decir, caen las prisiones preventivas. Van a quedar muy poco los que tengan sentencia. Acá se abre otro debate que preocupa a la izquierda y a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones. Al caer la doctrina Irurzun, al caer el tema de las prisiones preventivas, hay por lo menos 70, 80 presos militares por lesa humanidad que tienen el mismo derecho que tienen los que estaban presos y que salen por esta cuestión. Este es el tema. Los mayores, los enfermos. Esta es la discusión que se viene, son los presos de la prehistoria, de la época anterior al fax, incluso, anterior al fax. Por ese lado se viene. Por el lado de la justicia, hablar de la mayoría peronista de la Corte me parece una falta de respeto. Te soy muy sincero. Yo conozco a estos jueces de la Corte y jamás los descalificaría diciendo una cosa semejante. Cambian de pronto algunos vientos y bueno, y algunos jueces, como algunos periodistas, vos bien sabés que todos tratan de ver cómo... Ahora, por conocimiento de la historia, pues ya decís que no sos abogado, pero esto que vos decías antes de que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es más política e ideológica que plata, ¿vos crees que eso tiene chances de judicializarse? ¿Qué? ¿La deuda? La deuda y su contracción y dónde fue a parar esa plata y... Pero por supuesto que sí, este es el problema. Digamos, acá se han comido, digamos, la herencia, lo que toma Macri. La Argentina es una sucesión de herencias espantosas recibidas. La herencia de Macri fue una herencia complicada. Los que se querían poner críticos decían, nuestro error fue no haber dicho el primer día. Macana, desde el primer día hablaron de la herencia y demás. La herencia que recibe este muchacho, Alberto Fernández, con mucho respeto, yo digo con su atuendo de personaje de Mario Benedetti, ¿viste? De la literatura de Benedetti, es infinitamente peor, con una deuda, con un endeudamiento atroz que es político. Y vos cuando ves ese endeudamiento decís, a ver, ¿dónde está la plata?
A ver, mostrame por favor los transatlánticos, los portaaviones que hicieron estos muchachos, cómo Bueno, modificaron la... el No hay macrismo, nada. el macrismo te dice las obras. Las obras. Las sobras, las obras. Mira, por supuesto que se podrá judicializar, pero yo en eso no, sinceramente no pongo grandes ni esperanzas, no espero yo absolutamente nada de eso. Vos sabés que yo el periodismo patrullero, el periodismo basado simplemente en la denuncia, El carpetazo. en la prisión del otro, a mí sinceramente no me interesa. Me interesaría mucho más ver cómo hacen estos muchachos para evitar esta idea del colapso, que yo sé que les preocupa. ¿Vos crees que, de acuerdo a la información y a tu percepción, el Papa va a tener mayor influencia en la política local? La tiene desde ya el Papa. El Papa tiene una gran influencia, como tienen influencia las organizaciones sociales. Gracias a las organizaciones sociales, gracias a los Grabois de este país, a los Daniel Menéndez, esto no estalló. No voló por el aire. ¿Entendés? Coincido. Gracias a estos muchachos, me parece que son de una frivolidad infinita los que cuestionan. Gracias a estos tipos esto no estalló. Y el Papa, Otro la invento Iglesia. original de Néstor Kirchner. Promovió sacarlos de la calle organizándose. Ahora, Jorge, lo que vos planteás de los movimientos sociales, de Grabois, de Menéndez, del Chino Navarro, con quienes también algunos de ellos hablás, que de algún modo fueron parte de la solución de que por lo menos la crisis no estallara, no hubiera saqueos, explosiones o se fuera de madre todo. ¿No se convierten también para el que venga ya como conducciones consolidadas en parte del problema? No, sinceramente, puede ser, pero no creo que perfectamente sí, con Alberto, con la doctora, bueno, asegurarles la misma posibilidad de contención y alguna política que favorezca a los que ellos representan. Pero eso es básico, eso en el peronismo hay algo que nunca puede faltar ni fracasar. En el peronismo no puede faltar comida, ¿entendés? En el peronismo que puede haber pobreza, pero comida. Esto, ¿sabés quién lo dice muy bien? Guillermo Moreno. Con lo que no te tenés que meter es con la comida del tipo que labure, ¿no es cierto? Eso lo tenés que asegurar. La comida y la instrucción. ¿Entendés? Sí. Si no, directamente andate a otro espacio de la política. Pero bueno, puede ser parte del problema, pero más bien te diría... No, digo parte del problema porque la pobreza sostenida en el tiempo, financiada con planes sociales desde el Estado, necesarios en la emergencia siempre, pero cuando la emergencia se te prolonga durante décadas y vos ya empezás a tener generaciones que no reingresan al sistema del trabajo. Se te instala como una cosa permanente. Y tenés una especie de, entre comillas, aristocracia de los pobres que conduce todo eso y en algunos casos se financia, digamos, la continuidad de esos movimientos, también ahí se te genera una contradicción y un problema, ¿no? Físico, ni buenos ni malos, digamos, un problema de cómo contener, porque vos ahora tenés una dirigencia sindical medio en decadencia, porque las organizaciones sociales con un 35% de pobres, un 35% que es por ingreso y es mentiroso, es la mitad, digamos. Debe ser más. Pero, digamos, esto es un enigma así por verse. Ahí, cuando dicen creación de puestos legítimos de trabajo, vos sabés que es mentira. No hay posibilidades de crear y decir, para eso hay que crecer. Con estos intereses, con esta inflación, es imposible crecer. Acá tenés que dar un shock de credibilidad y de confianza. O sea, ¿vos crees que hay movimientos sociales y planes sociales para rato? Y creo que eso vino para quedarse. Jorge, la última. ¿Es novelable Alberto Fernández o le falta? Mira, es para
esto es para estudiosos de literatura, es para un cuento de Roberto Mariani, él tiene alguna cosa, cuando yo digo personaje de Mario Benedetti son Eso, aquellos... ¿qué quiere decir personaje de Mario Benedetti? Y son los poemas de oficina, el personaje de La Tregua, que es un hombre en apariencia gris, conflictuado por su posible sobrepeso y con sus inquietudes artísticas. ¿Por qué le puse yo el poeta impopular? Una vez voy a una celebración, un cóctel, no me acuerdo, y de pronto apareció un muchacho con la guitarra y se puso a cantar. Y tiene algo de ese muchacho que quiere cantar, ¿entendés? Es inquieto, pero da todo un aspecto de burócrata. Eso iba a decir, un burócrata. Claro, y eso es lo que tiene que ver con los personajes que trabajó mucho Mario Benedetti y Roberto Mariani. Es el autor de los cuentos de oficina que nadie más lee y está absolutamente olvidado y que yo soy uno de los pocos que lo puede recordar, ¿no? Uh-huh. Y vamos a salir a pasear a Dylan, todos juntos. No sé. Yo creo que él es lo suficientemente inteligente como para no comerse los amagues que le tiran. Él a veces queda como un gran consumidor de amagues. Por ejemplo, jamás, si yo fuera consejero o estuviera cerca, lo hubiera estimulado a que se pusiera a discutir con Mario Negri, por ejemplo. Si vos discutís con Mario Negri, ahí sos vos el que te devaluás. Jamás lo hubiera estimulado a meterse con el caso Santoro. Vos no sos panelista de Intratable, sos el presidente electo de la Argentina. ¿Qué te vas a poner a discutir sobre el caso Santoro? Y lo que menos le diría que hiciera es que se ponga a terciar y a opinar sobre un conflicto sindical y para colmo que no le den bolilla. Hermano, ¿entendés? Digamos, son muchas las tentaciones que vos tenés desde ese lugar que de pronto te consumís todos los amagues que te tiran. Y ahí me parece que en eso tal vez sí tendría que cuidarse un poco y comportarse como un estadista y tener su propio Alberto Fernández. ¿Entendés? ¿Qué es su propio Alberto Fernández? Alberto Fernández es el propio Alberto Fernández de sí mismo. Es el secretario, el jefe de gabinete, el funcionario correcto que tuvo Néstor Kirchner y hoy parece ser él el mismo asistente suyo personal. Y tal vez quiere ser su propio jefe de gabinete también. Me parece que hay una especie de acaparamiento de sus roles y en realidad él tiene el 4% de los votos. Él lo reconoce y lo sabe, él está puesto. ¿Pero eso no cambia cuando te sentás ahí? Sí, pero me parece que sí, que puede cambiar cuando te sentás ahí, pero para eso tenés que tener un vuelo propio, no comerte la magia de crear el albertismo. ¿Qué es lo que hace el adversario? El adversario le quiere adelantar el conflicto. Hay un conflicto, si vos querés, en el frente de todos latente. El adversario te lo busca adelantar. Vos no tenés que comerte el amague y permitir que te amaguen de esa forma, si vos querés. Porque la creación del albertismo forma parte también de los amagues. ¿Qué fue lo que muy bueno que hizo Alberto? Ayudado por un excelente consultor muy connotado, del cual no te voy a hablar, que es una persona muy, muy allegada. La alianza con los gobernadores, que tal vez la alianza de gobernadores va a tener otro club de gobernadores pronto.
un club de gobernadores con Buenos Aires, con Chaco, con Santa Cruz, ¿entendés? Que son otros gobernadores que también van a tener su propia interna con los gobernadores. Lo que hizo Alberto fue correcto. Y en la estrategia que se fijó la doctora, Alberto fue el mejor candidato que pudo haber designado. Ahora, hablar de amigos de Alberto me parece perfecto porque hay muchos amigos de Alberto que están con él, que son del peronismo de la capital. Peronismo de la capital que tiene sus connotaciones bastante particulares. El peronismo de la capital, que son sus amigos, buena gente. Y que ha sido básicamente perdedor en la capital. Bueno, solamente ganó con Herman. Con Herman González en el mejor momento de Menem Cavallo. Y reemplazado incluso hasta en las formas y hasta cierto folclore peronista por el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, algo de eso hubo, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Eso lo hizo muy bien. Hablar de amigos de Alberto me parece perfecto. Hablar de albertismo es comerse una mague. Última, ¿cómo pasa a la historia, por lo menos en tu novela, si alguna vez lo tratás, Macri? Macri fue un excelente producto desperdiciado. ¿Entendés? Esto lo escribí, no es que te lo digo ahora. Macri, un producto que si vos lo hubieras trabajado bien, con política en serio, podías haber trabajado y haber creado un personaje gravitante. Flaco, fortuna, blanco, mujeres bellísimas. Ojos turquesa. Empresario, moderno, juega el bridge, aparte con sus inquietudes políticas y con su familia y su riqueza que no tiene por qué meterse en política. Si vos le hubieras puesto un poco de política, el problema es que el macrismo no fue ni bueno ni malo, fue insustancial. No fue. Fue insustancial. ¿Entendés? Y en esa insustancialidad, bueno, que lo ves, vos ves cuál es su mensaje. Vos, con un personaje de estas características, partidario del libre mercado y demás, a mí me das ese producto y si me haces un poco de caso, por lo menos te invento como estadista. Te invento como un hombre de Estado, como un tipo que puede hablar de muchísimas cosas. Fíjate cuál es, analizá el discurso, los últimos discursos de Mauricio. Este es el único camino, no hay ningún atajo, a vencer, se puede, todo por arriba en consigna que funcionó en algún momento, pero de pronto te pasó como a Sergio Denis, ¿entendés? En tu cotejo con la realidad te fue mal. Cuando te juntás con gente que si hace alguna observación crítica, por ejemplo le dice ahora que estás en un buen momento, es el momento de ampliar la base de sustentación política, le parece que es una desautorización, ¿entendés? Él tuvo políticos a los que les debió haber hecho más caso, que no le hizo caso, porque le era mucho más fácil y más cómodo lo otro, ¿no? Y se cayó del escenario. Señoras y señores, Jorge Asís en el barro se metió, nos invitó gentilmente a su casa, no hay barro, está todo bastante limpito. Me quedo con un razonamiento, un pronóstico de Asís que por ahí es literario, ustedes definirán o la realidad lo dirá después. Cristina liderando detrás de Alberto Fernández una única salida para la Argentina, que es el neomenemismo. Papito. Nos vemos pronto, gracias, Turco. A vos, querido.